Y bueno, hay mucho movimiento en la política migratoria, cambios en las regulaciones y procesos, además de fraude y engaños a los migrantes. Vamos a conversar sobre este tema tan interesante con el abogado Martín Quirós, asesor legal del Consulado de Colombia en Los Ángeles, para que nos asesore. Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Tardes. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de esos cambios recientes que hay en las regulaciones de inmigración. A esta hora, ¿qué es lo que deberíamos saber, abogado? Mira, hay demasiados cambios en todos los frentes de inmigración, independiente de cómo las personas hayan ingresado, si ingresaron con visa o ingresaron por frontera. En los temas de asilo, los asilos se hacen cada día un poco más complejos y es muy importante que las personas hagan sus solicitudes a tiempo, que las hagan de la manera más detallada posible, de que tengan unas declaraciones robustas que realmente justifiquen por qué están abandonando su país y por qué necesitan estar aquí, pero los cambios son muchos. Abogado, ¿cuál es la tendencia que se está viendo últimamente? ¿Están negando con más frecuencia las solicitudes de asilo? ¿Por qué? ¿Y qué pueden hacer las personas para aumentar esa probabilidad? Mira, ciertamente, los asilos los están negando mucho más, y más con todo lo que se habla, con todas las noticias que tú escuchas y con todas las noticias que ustedes reportan con respecto a la frontera, que entran muchas personas. Entonces, en momento de elecciones, siempre los jueces de migración serán de pronto un poco más estrictos en tema de otorgar asilos. Y también dependerá en la jurisdicción donde tú estés. Si tú estás en la Florida, si estás en Nueva York, si estás en Texas o en Luisiana, dependerá también del juez que te toque. Hay jueces que tienen un porcentaje de negación o aprobación del 65% y hay otros que tienen del 90%. Entonces la suerte juega también un papel. Y me gustaría ahondar un poquito más en esto, ¿no? Algunos tips, hay algún manual, como si dijéramos, o una receta mágica, sobre todo para las personas que nos estén viendo, que hayan solicitado o vayan a solicitar asilo. ¿Crees que hay algún punto que deben incidir un poco más para que sea un resultado más exitoso? Absolutamente. El primero y más fundamental es hacerlo a tiempo. Usted tiene que solicitar el asilo dentro del año de haber ingresado al país, independientemente de cómo haya ingresado. Si usted lo hace después del año, se va a complicar la vida innecesariamente en un proceso que ya es complicado. Segundo, es tener esa declaración muy, muy detallada, explicando el por qué abandonó usted su país, por qué necesita ese refugio aquí. Y tercero, pensaría yo que es tener la mejor asesoría que usted pueda contar. Llámese de asesoría de algunas de las caridades cristianas o de cualquier abogado que lo pueda hacer sin costo, y si no, pues conseguir la mejor representación paga que usted pueda costear. Ahora, tristemente, el fraude a los migrantes también suele ser común, desafortunadamente. ¿Qué pueden hacer las personas para evitar caer en una trampa? Porque a veces escuchan muchas recomendaciones y consejos en línea y todo resulta ser una trampa. Total, mira, las personas que hacen esto se han vuelto cada día más inteligentes. De hecho, alguien por allá en Kansas usó mi nombre para tratar de defraudar a algunas personas y fue un problema muy grande, ¿no? Pero realmente lo que deben hacer es asegurarse de hablar directamente con el abogado. Muchas veces hablan con el asistente, con el paralegal, no validan las credenciales de las personas. Debemos recordar que un abogado licenciado en los Estados Unidos puede prestar sus servicios a nivel nacional. Entonces, usted puede contratar a un abogado que esté en Kentucky, pero que lo represente en la Florida. Y viceversa, ¿no? Entonces, es muy importante lograr validar las credenciales del abogado y hablar directamente con ellos, entender el contrato que usted está suscribiendo con la persona que lo va a representar, porque a veces le cobran más, le cobran menos, o le dicen, no, esto no hace parte de lo que acordamos. Entonces, eso es fundamental, pero sí, lastimosamente el fraude es rampante y muchas personas son víctimas de él. Y abogado Quirós, precisamente cuando estábamos haciéndole la introducción a este segmento, dijimos que es usted asesor legal del Consulado de Colombia en Los Ángeles. Por eso me gustaría preguntarle, usted que tiene tanto contacto con los inmigrantes que están por llegar o que ya acaban de llegar, ante estas elecciones de noviembre, ¿cómo ve usted el clima? ¿Qué es lo que comentan en el consulado las personas que llegan aquí a Estados Unidos? No, mira, yo pienso que muchas de las personas que llegan con una expectativa de que las cosas tal vez van a ser un poco más fáciles de lo que ellos esperan, de que van a poder ingresar más fácil. Muchas personas encuentran muchos desafíos al momento de cruzar esa frontera de manera irregular. A muchas personas son devueltas de manera expedita, muchas situaciones, ¿no? Y definitivamente el tema político hace que la situación a nivel migratoria pues sea mucho más tensa, ¿no? Específicamente, como lo mencionaba, de que se menciona mucho la entrada de muchos inmigrantes, ¿no? Entonces, se quieren demostrar números de que se está haciendo fuerte en la frontera en estos momentos, ¿no? Entonces, muchas por algo de las solicitudes que se le hacían a las autoridades o a los gobiernos que eran discrecionales, ahora no las están otorgando. ¿Por qué? Porque quieren verse un poco más robustos y más fuertes ante los medios y en sus estadísticas. Correcto. Bueno, y debido a que tendremos un nuevo presidente en enero, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, ¿qué cambios pueden llegar a producirse este próximo año en términos de inmigración?
Mira, sin lugar a dudas, para mí es claro de que independientemente cuál de los candidatos quede, el tema migratorio se va a hacer un poco más difícil. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo en el que están alegando o se está diciendo de que se ha sido muy blando con inmigración. Entonces, si llega un presidente que tenga una tendencia más radical, pues vamos a ver muchos desafíos, ¿no? Y si llegamos a tener un presidente que va a querer apretar ciertas tuercas, pues también vamos a tener ciertos desafíos. La recomendación a las personas es que si usted califica algún tipo de beneficio en este momento, actúe ahora. Que lo haga ya. No espere, porque las cosas con inmigración, lo que yo te diga esta semana puede que no sea verdad en Sí. 2 semanas. Pero también los procesos a veces se pueden frenar, estancar, ¿no? A pesar de que ya llenaron una solicitud, vienen los cambios y ahí quedó todo. Definitivamente, mira a los muchachos de DACA, los muchachos, los Dreamers. Ellos en un día lo podían hacer y al día siguiente una decisión de un juez federal lo detuvo. Cambió todo. Y lo mismo con las personas del Parole in Place, que tenían ese beneficio y una decisión federal también lo detuvo, ¿no? Bueno, pues abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Al abogado Martín A ustedes, Quirós, muchas gracias. asesor legal del Consulado de Colombia en Los Ángeles. Un gusto recibirle aquí en Miami. Excelente un placer, muchas información. gracias. Buen día. Bueno.